que recibía información de otra constelación, platillos voladores nazis. Había sido abducida, su mente había sido borrada, su conciencia se esfuma y entra la conciencia del extraterrestre, donde no te puedes mover, luego sientes que alguien extraño te ve, luego subes a la nave, traba en el cuerpo de las personas algún tipo de dispositivos, de chips implantados en el cuerpo, una pesadilla porque están siendo abducidos por extraterrestres, entidades que toman el cuerpo de las personas y la persona renuncia a su cuerpo, o sea, que contiene el idioma extraterrestre, que la NASA ya estaba tras ella y que había bastantes evidencias. Soy una entidad que viene de otro planeta y que se plantó en este cuerpo que ya había trascendido. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Les habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él y yo formamos parte de la Sociedad de lo Inexplicable. Es un grupo de WhatsApp en el cual varios creadores de contenido comparten tips. Hacemos esta comunidad pues para hacernos crecer, ¿verdad? Entre todos, canales chicos, grandes, medianos. Les mandamos un saludo a todos los integrantes de la Sociedad de lo Inexplicable. Conmigo el día de hoy, démosle la bienvenida a César Buenrostro, comunicólogo. César, por favor, preséntate para la audiencia, danos tus redes sociales y pues agradecerte por haber aceptado mi invitación. Judith, ¿cómo no la iba a aceptar si es una dama dentro del tema, dentro de la sociedad? Eres una súper integrante y para mí es un honor y un privilegio que me has dejado hacer el día de hoy. Mi nombre es César Buenrostro, mi canal se llama Evidencia X, ya tengo como unos 16 años en la plataforma de YouTube y desde entonces me dedico a este tema del ocultismo, de lo paranormal. Soy escritor, tengo ya como cerca de 50 libros, si no es que más, pero hay más o menos, es un número. Soy editor, no quiere decir que escribo los libros y los hago. Editar libros, en este caso de ocultismo, es darnos las referencias de los grimorios de San Cipriano, por ejemplo, las clavículas de Salomón, los libros de Elifas Levi, Dogma y Ritual, los evangelios apócrifos, es retomarlos, volverlos digamos, a poner en orden para que la gente actualmente los pueda volver a leer. Desafortunadamente o afortunadamente para mí, los tiempos cambian, la forma de comunicarse cambia, entonces hay que actualizarlos. Eso es editar, prepararlos, ver que las imágenes coincidan con lo que estamos viendo. Entonces todo eso es muy interesante. Incluso déjame decirte que ya se trató de hacer esto mediante inteligencia artificial y no se ha podido lograr debido a que las formas del ocultismo son muy especiales, ¿sí? No es lo mismo que tú leas Sabbat que sábado, ¿no? Y la inteligencia artificial te pone sábado en lugar Te lo va a de interpretar. Sabbat. Así que es bien importante que las personas que dominamos el tema nos dediquemos a eso. Entonces ya estamos haciendo eso. Me dediqué mucho tiempo, bueno, a andar aquí en la Ciudad de México en varios programas. De hecho, todavía estoy. Estoy no sé si conozcan o llegue allá la señal de Maussan Televisión, donde hacemos los viernes un programa de debate, donde yo por lo regular estoy también ahí colaborando, así que procuro estar en todo. En su tiempo, hace muchísimos años, había revistas, ¿no? Hace 30 años había revistas, hoy Sí. ya se producen las revistas de papel, y entonces me tocó aquí conocer las leyendas de los temas, don Pedro Ferriz, Luis Ramírez Reyes, Luis Suárez, que fue el que me llevó a la televisión, Eliodoro Benavides es un gran chamán, obviamente Juan Ramón Sáenz, Sí. no quiero olvidar alguno porque luego sucede, ¿no? Salvador Freixedo de España lo conocí también. O sea, he tenido la fortuna de estar en esta labor y ser un investigador al 100%, ¿sí? No de que, hoy tengo un día libre y me voy a estudiar el fenómeno OVNI. No, he hecho esto desde hace muchísimos años, he hecho regresiones a vidas pasadas, a supuestos contactados, así que creo que tengo algo de experiencia, ¿no? Ya hace Wow. 30 años.
Sí, híjole, no, César, va a estar el episodio súper emocionante. Eh, a ver, platícanos, César, para que la audiencia empiece a saber un poquito más de ti. ¿Cómo fue que tú inicias? ¿De dónde nace esa, pues ahora sí que el gusanito de tocar este tipo de temas? Son temas que hasta la fecha pues son muy, digamos, tabú porque la gente que experimenta situaciones que la ciencia no ha podido comprobar al 100%, nos tachan de locos. Nos dicen, pues, que es producto de la imaginación. Mm, ¿Cómo fue que tú te da la inquietud por empezar a investigar, empezar a adentrarte en estos temas? Como periodista, yo pensaba que el tema de los ovnis y el tema paranormal estaba descuidado, ¿no? En aquel entonces veía yo los debates de Nino Canún y decía, oye, hay mucha información importante, pero está este tema descuidado, alguien debe de hacerlo. Y me involucré mucho en el tema paranormal. Llegaba yo a tener revistas de España, que era de único lugar donde nos llegaban las cosas más importantes, como Año Cero, Karma 7 y todos esos, que incluso llegué a colaborar. Y después me doy cuenta que aquí en México había una revista que se llamaba Contacto OVNI del físico Mario Torres. Y dije yo, bueno, de aquí soy, me involucro, me recomiendan, empiezo yo a hacer las regresiones a supuestos contactados, porque en aquel entonces pues ya había evidencias, había testimonios, había que ir a estudiarlos. Así que yo me encargo de esos primeros casos y empecé a formarme mejor, ¿no? Así que tomé yo clases de chamanismo, espiritismo, brujería, santería, de todo lo que había en ese momento, tenía que hacerlo. Incluso llegué a tener revistas sobre santería, donde yo mismo las hacía, revistas de corte, bueno, ovni, que también era lo que me encantaba en ese momento. Así que empecé mi peregrinar, llegué por la revista, llegué con Jaime Maussan y con don Pedro Ferriz, que es un ícono en México. A mucha gente joven no lo conoce, no sabe exactamente quién es, Sí, pero don la Pedro gente joven no va a saber quién es, pero fue el precursor del fenómeno ovni. Sí. así es, así es. Oye, César, qué interesante. No, a ver, disculpa que te haya interrumpido. No, Continúa. no, no. No he cuidado. Así pasa en estos temas. Y conocí a Jaime de ahí en su programa. Es que la gente dice que yo trabajaba por ahí, pero no quiero aclarar, y siempre lo aclaro. Yo iba al programa de Jaime por la revista. Y no tiene nada de malo que haya sido de una u otra forma, pero siempre es bueno aclarar. Hoy Aclarar. colaboro en su canal, Cara a Cara, donde yo soy el escéptico. Soy Oh. el que tiene que poner en jaque a todos los demás. El que debate todo lo que Jaime Maussan presenta, No, digámoslo así. fíjate que Jaime no, es Johanan Díaz. Johanan Díaz consigue un panel donde hablamos, ¿qué te diré?, de satanismo, espiritismo, brujería, etcétera, etcétera. Entonces hay que hablarlo con fundamentos. Y hoy día cualquiera que tiene una cámara de video ya se cree explorador urbano, cosas así. Entonces hay que debatir y hay que enseñarle a la gente que hay que tener un criterio muy amplio y muy importante para saber distinguir las cosas verdaderas. Así que de un tiempo para acá, pues ya me he dedicado a estos, ¿no? A este tipo de debates. Y yo contento porque siempre he pensado que el público busca las cosas y hay que darle lo mejor y hay que explicarle, mira, las cosas pueden ser así o asado. El escepticismo no es la negación del fenómeno, es la suspensión del juicio hasta determinar la verdadera naturaleza del fenómeno y así no confundirnos. ¿Cuántas veces hemos visto ovnis que terminan siendo otras cosas? ¿Cuántas veces terminamos confundiendo fantasmas con algo que no lo era? O síntomas de supuestas posesiones cuando desafortunadamente la gente se encuentra ante cuadros de enfermedades. Ese es el problema. Sí, sí, muy cierto, César. Oye, bueno, tú como escritor, investigador acerca de estos temas, sí entiendo perfectamente que hay que investigar y tratar de realmente, pues ahora sí como que
llegar al fondo si realmente la evidencia pues es una evidencia que sustente algo que pues esté pasando, ¿verdad? Pero mi pregunta a ti sería, ¿tú crees en el fenómeno ovni, en el fenómeno paranormal? ¿Tú, César, crees en eso? Judith, en estos temas, desafortunadamente, se producen estos oximorones, ¿no? Es decir, palabras contradictorias. Seguramente tú al preguntarme si creo en los ovnis, pues la respuesta fácil, directa es sí. ¿Por qué? Porque ovni es objeto volador no identificado. Sí, absolutamente. Creo que hay objetos que no han sido identificados. Si tú me dices, ¿crees en la vida extraterrestre? La respuesta puede ser un poco diferente. Las posibilidades de vida extraterrestre, de acuerdo a la ecuación de Drake, son pues, prácticamente infinitas. Sin embargo, a pesar de todas estas posibilidades, no tenemos una evidencia sustentable, real, que nos indique sí, hemos sido visitados por seres de otro planeta. No tenemos la nave, no tenemos el extraterrestre, no tenemos evidencia palpable. ¿Sí? Hasta que no tengamos el objeto permanente, que así se le llama a este tema, el objeto permanente, no podremos hablar de que realmente conozcamos o que tengamos la prueba definitiva de que somos visitados por extraterrestres. A lo largo de todos estos años yo he conocido pues, a muchos de los contactados, incluso gente como el mismísimo ingeniero Secua, lo entrevisté, a otro maestro de Monterrey, un maestro pintor, también lo entrevisté, a Sixto Paz, he platicado con muchísimos, pero aún me queda muchas dudas. La mayoría de ellos te platican cosas hermosas y hasta de superpoderes y todo, pero no tienen una evidencia que digas, a ver, entonces está ya el extraterrestre. Ay, no, es que nada más yo lo puedo ver. O sea, ¿cómo? ¿Tienes el síndrome del Mesías? Tú ves a estas personas, pero los demás no podemos. Es que no estás preparado. Chis. ¿Y quién decide si estoy o no preparado, no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo a discutir y a palpar. A veces como que se forma una especie de protocolo o de un canon que nadie se quiere salir de allí. Tú entrevistas a contactar y dices, sí, es que es un ingeniero, debo de creerle. Es que es sacerdote, debo de creerle. O tiene los estigmas de Jesús, debo de creerle. El caso de Giorgio Bon Giovanni, o el caso en México, hay una señora, Elizabeth Sánchez, de la cual también tengo amistad con ella, que tiene los estigmas de Cristo, ¿sabías? Fíjate que no sabía. A ver, háblanos acerca de esta persona. Elizabeth, ¿qué dijiste? Elizabeth Sánchez. Ella también Elizabeth a través, Sánchez. Ya sabes, de la Virgen obtiene este regalo o esta estigmatizados, ¿verdad? Se le llama a este tipo de personas. El estigma son las heridas que tuvo Cristo cuando fue crucificado, por lo que por lo regular es en las manos y es en los pies y es en algunos en el costado, también se les hace una herida. En el caso de Elizabeth Sánchez, por alguna razón, y a Giorgio Bon Giovanni también, al Padre Pío, a Santa Teresa de Newman, por decirte algunos cuantos, porque ha habido muchos que han tenido estas señales, les aparece en la frente. Y pues no se sabe que Cristo haya tenido una herida en la frente, pero así ocurre. Otra cosa que era bastante rara, ya entrando con mi escepticismo, ¿verdad? Como Santo Tomás. Santo Tomás sería nuestro santo, ¿no? Cuando conozco a Sixto, te dije a Giorgio Bon Giovanni, le pregunto, oye, si incluso la misma sábana santa está descartada porque se ha dicho que la crucifixión no pudo haber ocurrido clavando a Jesús desde las palmas de las manos. Palmas de las manos. Agarraban y por el peso, además que se supone, hay teorías que Jesús era un gigante prácticamente, ¿no? Para los cánones de la época. Así que, ¿por qué te salen en las palmas? Y lo que me respondió Giorgio fue bastante interesante. Decía que él estaba acostumbrado a la iconografía, y en la iconografía desde la época medieval hasta la actualidad siempre se ha visto al Cristo, y nosotros vemos cualquier Cristo y está crucificado y está clavado de aquí, ¿no? De las manos. Entonces sí. es por la idea que tenemos, por la proyección mental que tenemos. Y Elizabeth Sánchez, la señora que también tiene las heridas, no es la excepción.
Así que estamos hablando que aquí sospechosamente entran conceptos mentales. No hay ateos o no hay hindús o no hay personas fuera del ámbito católico que tengan las señales de Cristo. Eso sería bastante interesante. Imagínate que en un hinduista le salgan los estigmas, o que a un ateo, ¿no? Que le salgan los estigmas. Pues Es sí. como que, comprobado que entonces hay una causal de todo esto, que es la Virgen. O sea, y aparte, pues dirías, estamos ante dos evidencias: la existencia de la Virgen y la posibilidad de obtener los estigmas. Pero bueno, son detalles que uno tiene que analizar antes de dar un caso. Pero la gente tiene los estigmas en las manos y todo eso. Aunque los análisis que se han hecho son bastante raros. Las heridas deberían de contaminarse, deberían de crear una infección, pero no pasa así. Entonces esa es una de las cosas misteriosas que tiene los... Misteriosos. Sí, Así es. sí. Entonces Oye, César, te iba a preguntar platícanos, a ver, esos contactados a los cuales tú has tenido la oportunidad de entrevistarlos. Yo entiendo tu punto de vista, coincido contigo. Mira, yo estudié ingeniería y siempre tenemos que tener la evidencia objetiva, ¿sí? Y para comprobar algo se tiene que repetir. Cuando tú haces el mismo experimento, tienes que tener el mismo resultado. Aquí, desgraciadamente, en estos temas no se puede comprobar. Sin embargo, pues hay, digamos, evidencias de personas que bajo hipnosis, por ejemplo, cuentan una serie de situaciones que pudieran parecer sacados de ciencia ficción. Pero si te fijas, hoy en día, todas esas películas que en el pasado veíamos en los 80s de ciencia ficción, todo eso se está convirtiendo en realidad. Me gustaría que tú nos platicaras, así con un poco de detalle, algún ejemplo de algún contactado que tú hayas entrevistado, que te haya dejado pensando, que te haya puesto a como que, ahora sí que en la posición de que le creo o no le creo. Algo que tú, no sé, que te haya marcado, por así decirlo, o que te haya llamado mucho más la atención, porque a veces mira, en mi ejemplo, yo a veces leo algo y digo, híjole, esto me parece súper fuera ahora sí que, de la lógica, y empiezo a leer, empiezo a investigar, pero me surgen más dudas y más dudas. Claro. Después de haber conocido yo a contactados como Sixto Paz, que es el referente más grande que tenemos sobre contactismo, un día llega a las oficinas de la editorial un caso donde una señora, antes que Mafe Walker, estamos hablando de hace casi 28 años, la señora Alicia Bracamontes se pone en contacto con la editorial y dice que contiene el idioma extraterrestre, que la NASA ya estaba tras ella y que había bastantes evidencias. Sobre todo, la evidencia más contundente era el idioma. Entonces teníamos que ir a conocerlo, así que varios interesados, varios investigadores, fuimos a la casa. La señora tenía muchas referencias y muchas profecías. ¿Te acuerdas cuando, creo que fue hace como 10 años, cuando ocurrió un desastre en Acapulco? Que vino un huracán, bueno, fue hace poquito, y destruyó Acapulco, ¿no? Tenía una pintura que decía, mira, esto va a pasar en Acapulco, no tengo la fecha exacta, pero va a pasar, y luego pasó. Sin embargo, este tipo de profecías, si no son exactas con meses y días, pues sabemos que en las costas de repente van a ocurrir este tipo de desastres. Es algo que marca la naturaleza. Sí. Pero la señora tenía el idioma extraterrestre y tenía los números 1, 2, 3, 4, desarrollaba todo su sistema. El planeta era Kort, así le llamaba el planeta Kort, el idioma era el Asdo, y su contacto se llamaba, era ya sabes, una especie de comandante, ¿no?
no me recuerdo bien si era Dan o algo así, pero tenía un comandante, un contactado, un extraterrestre con el que ella platicaba, le enseñaba el idioma y después supuestamente le enseñó a entrar en trance donde ella se comunicaba con ellos en su idioma Asdo. Y ella empezaba con la señal Ari, 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 estamos aquí, significa eso, y después ya salía la señal, salía todo lo que querían decir, y estaba fantástico. Yo decía, es un idioma, lo empecé a estudiar, tenía sus componentes, tenía sus palabras para una cosa, para otra, sujeto y predicado, o sea, era un idioma formado, no estaba como protoidioma, sí, sino estaba bien formado y toda la cosa. En aquel entonces también recordé que pues para Viaje a las Estrellas se había hecho el idioma, varios idiomas extraterrestres, ¿no? El Klingon, por ejemplo, el élfico de este del Señor de los Anillos, y sí, había, bueno, el mismísimo, hay un idioma universal que se hizo para que se hablara en la ONU, pero que no se usó, el Esperanto. O sea, esto de hacer idiomas, pues no es como que tampoco nuevo, pero yo estaba encantado porque me describía el planeta completo, las cosas que sucedían ahí y las pláticas que pasaba con su contacto. Y un día ocurre algo maravilloso. Me encuentro con otra persona que hablaba el mismo idioma. O sea, allí ya empecé yo. A este caso está bien bueno. Ya encontré la evidencia. ¿Cómo es que dos personas, porque siempre dices tú, ay, ¿cómo es posible que tu contacto nada más te hable a ti y los demás, qué somos qué o qué? Y entonces me pongo en contacto con José Luis Rueda, ya es una persona que es muy conocida en México, José Luis Rueda, y yo pues digo, ¿qué pasó? Vamos a platicar con él, lo entrevisto y veo mis notas, veo el idioma de la señora, y era el mismo idioma. O sea, yo dije, aquí tengo ya la evidencia. ¿Y la señora, quién es ella? ¿Cómo fue que diste con su paradero? ¿O cómo fue, ella te contactó? ¿Cómo supiste? Ella nos llamó a la revista, aunque también Luis Ramírez Reyes ya la había conocido 10 años antes. Luis Ramírez Reyes era muy especialista en estas cosas, porque donde quiera que yo me paraba, ahí ya había estado Luis Ramírez Reyes. La zona del silencio, Los Ángeles Maya, la señora Bracamontes, en fin, él era muy, muy activo en esto, y para más datos, él fue el que hizo que se produjeran aquellos programas de Nino Canún, de los ovnis, porque él fue el que estaba detrás de Nino. Yo traigo a los expertos, y fue que llevó a Sixto Paz, a Jaime Maussan y todo eso. Entonces, yo ya me encuentro con el idioma y dije, ya, pues es una evidencia. Y ya los careo a los dos. Okay. Resulta que la señora sí le había enseñado el idioma al otro señor. O sea, no estaba yo agarrando nada nuevo. O sea, me dijo, es que sí, la señora me lo enseñó. Y yo ya estaba, pero bien contento. Porque emocionado. Y no es la primera vez que ocurren ese tipo de cosas. Tú estás siguiendo una pista y de repente, ¡pum!, se cae el atractivo. Aunque, déjame decirte que, pues, algunos compañeros esto lo hubieran dado por alto. O sea, hubieran quedado así como que no se conocían, nunca estuvieron juntos, y entonces tengo por acá una señora y por acá. Así lo hacen. Sí, para ganar rating, para ganar seguidores o para hacerse populares, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, entonces yo entendí que bueno, una cosa era el show, la mayoría de la gente luego habla de casos que se resolvieron, pero no mencionan cómo se resolvieron, sino nada más mencionan el caso. Oye, ¿te acuerdas de cosas de Jonathan Reed? Sí, mató un extraterrestre. ¿Te acuerdas del caso del ovni del 14 de febrero? El caso del 14 de las lomas, aquel ovni que se vio grandote en la zona de Camachalco, todos, no, sí, y el extraterrestre de Metepec, todos, no, sí, pero nadie se acuerda, o nadie se quiere acordar que todos esos casos fueron resueltos en su momento, por gente como yo, pero preferimos quedarnos así como que en el punto donde... Te dejan en el aire. La respuesta en el aire. Y aunque eso es maravilloso, pues desafortunadamente, porque como uno es periodista, la labor de uno es darle seguimiento y resolverlo. O sea, en un misterio, para mí, los misterios deben de resolver. Para otros, el misterio debe de prevalecer y dejar a la gente clavada con algo, ¿no? Pero no es mi estilo,
Y si la gente quiere seguirme, me podrá preguntar sobre los casos y ya veremos cómo lo resolvemos, ¿no? Hay gente que todavía sigue creyendo en el caso de Billy Mayer, por ejemplo, en el caso de Jonathan Reed. Por más absurdos que parezcan, siguen creyendo en ellos. ¿Y tú por qué crees o a qué le atribuyes que esas personas siguen creyendo en esos casos? ¿Es gente que a lo mejor quieren crear controversia? O sea, ¿por qué no aceptan o por qué no? Pues porque se ciegan, sería la palabra. O sea, porque siguen. Vamos a ver, por un lado está la parte de que nosotros como seres humanos queremos que esto prevalezca, queremos que sea real y producimos sesgos ante nuestra razón. Eso es una verdad, porque yo también en su momento cuando inicié no podía ver las cosas, o sea, tenía yo ese sesgo, no podía ver un lado y otro, no podía ver la realidad exacta. Solamente recopilaba las cosas que funcionaban para mi creencia. Esto es sesgos cognitivos. O sea, todo lo que era para mi beneficio, para la nota, adelante. Si no me servía, pues no, la ignoraba completamente. Así que empecé a ver que hay que retomar de todos lados para sacar una buena conclusión. Que nos guste o no, esa es la conclusión. Exacto. Por eso hay gente que tiene seguidores, porque dicen, mira, sigue promoviendo tal caso, o este. Oye, pero sí sabes que ese caso nunca existió. Por ejemplo, el caso de Koyame, que por los años 70, entre 74 y 76, pues hubo un accidente de una avioneta, y la gente dice que ahí se estrelló una avioneta con un platillo volador, que recogieron los cuerpos, que vinieron gente de Estados Unidos y todo esto. El caso es tan desconocido que hasta el año 2000, más o menos, se empieza a hablar de él. Yo en ese entonces todavía vivía don Pedro Ferriz y me decía, ¿cómo ves, buen rostro? ¿Cómo ves el tema? Dice, yo no conocía ese caso, yo estoy aquí desde los 60, desde los 50 y no conocía ese caso. O sea, seguramente lo inventaron y ahorita lo quieren adjudicar. Lo mismo pasó en Roswell. Se dice que cayó en el 47, pero el caso hasta los 70 fue como que conocido. Lo que no pasó en realidad con el caso de el piloto que le dio nombre a los platillos voladores, Kenneth Arnold, que en el 47 en su avioneta va siendo perseguido por unas supuestas naves, y yo para mí ese sí es el día del verdadero ovni, no el otro, porque el otro no trasciende sino hasta que vienen después conjeturas que nunca funcionaron en ese momento, casualmente, ¿no? Uy, y eso se repite en toda la historia, también en la Virgen de Guadalupe. Oye, a ver, un paréntesis. Atrás de ti hay una puerta que se está abriendo, se abre, se mueve. El Chucky que acaba de entrar. Ah, ok. Sí. Dije, ¿qué se mueve ahí? Sí. Bueno. Es el Chucky. Okay. El Chucky, me imagino, es tu mascota. Sí, Chucky, ven, a ver, viene. Bueno, una de tantas. Tengo el Chucky, el Spooky, el Casper. Todos mis gatos tienen nombres así como de cosas de espantos. Oye, qué original, sí, qué original. Mi primer gato se llamaba Dunge. Dunge significa gato en el idioma Asdo que te había platicado. ¿A poco? Mira. Sí, se llamaba Dunge por eso. Entonces, es una palabra que nosotros luego usamos hasta para encriptar. Dunge más los otros números de los números que nosotros ya habíamos estudiado en aquella época. Así que mis encriptaciones son un poco raras porque son con idiomas alienígenas. Oye, César, a ver, me llama mucho la atención. Mira, yo tengo teorías. Sí. ¿Verdad? Porque pues otra vez, no son cosas comprobables. Hay un caso en Inglaterra. Rendlesham Forest. Así se escribe. R-E-N D de dedo L-E-S-H-A-M. En UK. Mira, yo cuando vi, porque a mí me gusta ver muchos documentales de ese tipo. Eso pasó en los 80s, en una Navidad. Es una base americana en UK y hay evidencia de que los militares y la gente que estaba en esos días trabajando, todos dicen ver
unas naves Ajá. y aterrizan en el bosque y empiezan a dibujar este tipo de objeto volador no identificado, que se supone que es la nave, tipo como un triángulo, unos como jeroglíficos. ¿Habías escuchado acerca de ese caso? Está súper bien documentado y me llamó mucho la atención porque, o sea, es una evidencia. A ellos los entrevistan ahora ya después de A los años, testigos. a los testigos. Y, o sea, unos Y los dibujos, estuvieron, las fotos. fotos, dibujos, todo coincide. Y eso me llamó mucho la atención a mí. Entonces, yo sé que hay poca evidencia tangible, objetiva de decir, ¿sabes qué? Tal día, esta persona vio esto, vio lo mismo. Son personas que fueron en varios días, me parece que 2 o 3 días, y personas que estuvieron tanto en la base como a los alrededores, más o menos a la misma hora, y dicen haber visto, estuvieron muchos científicos ahí tomando datos de radioactividad en el área. Búscalo y verás que está súper interesante ese documental. Voy a verlo, pero me estás hablando de naves. No hay Sí, contacto con seres humanoides o no, entidades. no. Hay que recordar que la obligación de todos estos cuerpos aéreos es de vigilar el espacio, ¿no? Entonces, el espacio aéreo, y ese es su trabajo. Entonces, deben de decir qué es lo que había ahí, de una Sí, manera entendible. Voy a estudiarlo y vamos a ver qué onda. Porque aquí en México, el 14 de febrero del año 2000, es decir, estábamos entrando en el tercer milenio, ocurrió uno de los casos más interesantes y no sé por qué no se habla mucho de él. Eh, desde la zona rosa donde está la Secretaría de Seguridad Pública, en ese momento se pudo observar que viajaba un objeto volador no identificado por Avenida de las Granjas. Los comisionados a seguir ese objeto fue el oficial Valdivia y su pareja. Iban en su patrulla y observan que después de perseguirlo más o menos como una hora, baja en lo que hoy es la Boca 8. El policía quiere pues seguirlo. Lo que a mí me impresiona es que cómo sigues un objeto volador no identificado y todavía lo vas a ver. O sea, qué valiente el pues policía y sí. de esta gente que sin saber a qué se enfrentan van tras él. El policía llega a la cerrada de Cecatis, que es del otro lado de la entrada principal de la Boca 8, y se sube a unos puestos de comida, de tacos que hay allí, porque es Ujú, una cerrada de escuelas. En el ok. Cecatis son escuelas. Entonces, se da cuenta de que por ahí no es la entrada, pero llega a observar el objeto. Decía que era un objeto redondo que tenía una especie de torreta, como la de las patrullas, o sea, traía luces. Se baja e intenta, se da la vuelta para volver a entrar por la entrada principal, por la puerta principal, y en lo que toca, sale el velador y todo eso, pues la nave se va. Y es un caso que tiene un parte policíaco, no hay fotografías, pero hay muchos testigos que observaron desde la gasolinera, los vecinos que pude yo entrevistar, y dijeron que algo había bajado. Se detuvo el reloj del compañero del oficial Valdivia y algunas personas, unos reporteros que estaban en el reclusorio norte, pudieron grabar algo extraño, lo que entonces da muchas cosas raras al entorno del caso. ¿Qué es lo que realmente bajó esa noche del 14 de febrero, esa madrugada del 14 de febrero? Porque fue a las 2 de la madrugada. A las 2 de Entonces, la mañana, es un wow. caso que a mí me deja muchas preguntas, que no muchos estuvieron ahí, nada más mi compañero Johanan Díaz, y entonces, ¿qué es lo que realmente ¿Qué es ocurrió? lo que realmente pasó, Ya verdad? policías de por medio, ¿eh? Así que, porque también encontramos un sector de policías más adelante, el sector hormiga, porque es en Azcapotzalco. Y todos empezaron a decir, no, es que bajó y llegó y todo esto, ¿no? Yo estaba. De repente, pues ya sabes, sacas la cámara y el micrófono. No, yo no vi nada. No, si es para la tele, yo no. Fue algo extraño porque pues, hubiera podido tener buenas
entrevistas. Los de la gasolinera, ellos sí me platicaron cosas, pero de repente, pues no sé si realmente creer, o luego que la gente te da el avión, ¿no? De que, sí, bajó y acá y allá, y yo lo vi, y me dijeron que estaba loco, pero yo lo vi. De repente los testimonios sí son muy, muy dudosos, no hay como las fotografías. Hay por ahí una foto y un video. Después se supo que era la foto de un avión que venía llegando de Phoenix, Arizona, hasta por la ruta, por la hora, se supo que un vuelo de Phoenix, Arizona. Pero, en fin, el caso resultó bastante. Sí. Hay un programa que se llama Fact or Fake. Sí. No sé si lo hayas visto. Ahí pasan muchas evidencias y pasan a las personas. No, mira, fulanita de tal viajó en el tren, bla, 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 y tomó estas fotografías. Y empiezan la gente ahí a analizar. Son expertos en este tipo de evidencias, escritores, gente que pues se dedica a la investigación de estos fenómenos. Y la mayoría que pasan en ese programa son cosas que puedes explicar. O sea, no tiene nada ni de paranormal, ni del tipo UFO, o sea, ovnis, nada de eso. O sea, es algo explicable. Mira, esta luz, exactamente. La mayoría. Conozco el programa. De hecho, una de las cámaras con la que se grabó aquella bruja que salía de la cueva, no sé si llegaste a ver ese capítulo, que está mi amigo David Rojas, está en la cueva, y de repente dicen, ¡una bruja! Y se ve que hay que algo se ve que despega, ¿no? Y esa cámara con la que se grabó, yo se la presté a él se la prestó a la producción de FAC. O sea, prácticamente una cosa te entrelaza con todo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, pues estoy en History Channel y todas estas cosas. Con eso quiero decir que afortunadamente este círculo de lo paranormal es bastante íntimo, en el sentido de que de repente conocemos los detalles, las cosas, digo, los que estamos informados, ¿no? Lo que nos dedicamos a estos. Y sí, qué bueno, me gustaba ese programa porque sí realmente se dedicaban a investigar. Para ellos fue el caso de la bruja, fue un trapo que salió volando y tenía más explicación. Porque hay que aplicar cosas como la navaja de Occam, ¿no? La navaja de Occam es un principio que dice que si una pregunta tiene dos o más respuestas, seguramente la más directa es la correcta. La correcta. Sí, pero a veces parece ser que en lo paranormal la respuesta más disparatada puede ser la correcta, ¿no? Pero hay que ser muy objetivos en estas cosas. Pero a todos nos gusta pensar que podemos encontrar algo. Algo, sí. Somos los afortunados de tener un caso acá. Yo ya hoy día me conformo con resolverlos. Porque, okay. Pero, a ver, César, por ejemplo, hablando, como decías ahorita, hablando del misterio, o sea, es que si se resuelve ya no va a ser misterio. Entonces, ahí es casi como que una paradoja, ¿no? O sea, tiene que seguir siendo misterio, tiene que ser, o sea, si no, entonces, ¿qué va a ser? Es, o sea, un hecho, una ley que al comprobarlo, pues ya el misterio ya se fue. Y es lo que nos gusta involucrarnos en este tipo de historias. Tú hablábamos, bueno, me comentaste acerca de que has hecho regresiones. Así es. ¿Han sido a estas personas contactadas, César, o nada que ver? Platícanos un poco acerca de eso. La mayoría, no es que casi todos, fueron abducidos. En el tema de la abducción es muy interesante porque así como en el caso de esta pareja de los primeros abducidos que se hicieron famosos, sí. Betty y Barney, algo así se llaman. Betty Barney Hill, recurrieron a la hipnosis, donde esta Betty fue la que más participó en estas cosas, e incluso ahí fue donde vio Zeta Reticuli y vio todos esos detalles que supuestamente estaban en su inconsciente. En el tema de la hipnosis, podemos pensar que nos están diciendo la verdad, podemos decir que sus recuerdos son exactos. Desafortunadamente
no. La mente no sabe distinguir a veces los recuerdos reales de los recuerdos que ha tenido en sueños. Por eso muchas personas de repente asumen que han tenido experiencias paranormales cuando seguramente tuvieron alguna especie de sueño o ensoñación en la que creyeron haber sufrido un evento paranormal. En cuanto a las abducciones, se pretendía o se pretende encontrar eventos que no han sido bien claros, pero que permanecen ahí. Se asumía en su momento, cuando empezó este tema, que los mismos alienígenas, los extraterrestres o las entidades, a veces se hablaba de entidades parafísicas, que parece ser como que venían de otra dimensión, utilizaban una especie de borrado, donde Okay. la borraban, y pues ese evento permanecía ya irrecuperable. Sin embargo, casualmente muchos colegas sí llegaban a recuperar esos recuerdos de esa mente, y entonces era sensacional porque a través de la hipnosis se daba cuenta uno que podías acceder a recuerdos que tú ya prácticamente se habían echado a la basura. Y yo seguí con esta corriente durante un tiempo y me parecía fascinante encontrar que cada persona que entrevistabas tenía un caso, había sido abducida y su mente había sido borrada y colocada una memoria mitopoyética, es decir, un recuerdo falso. Falso. Finalmente, cuando empiezas a entender cómo es la mente humana, cómo funciona el mismo operador de todo esto, me di cuenta que los que creíamos en el fenómeno, por ejemplo, tendíamos a inducir a las personas, ¿sí? O sea, no es lo mismo preguntarle, ¿qué sucedió el 14 de febrero de 2000 cuando tú estabas en esa escalera? A decirle, oye, y cuando estabas en la escalera y viste el objeto, ¿qué forma tenía? Así es. Muy diferente la La forma forma de preguntar. Ujú. Entonces, cuando tú vas con un experto que hace regresiones a las abducciones, es evidente que ya tiene un camino por el que va a ir, y de repente ese te encuentra que fue secuestrado por unos extraterrestres que la llevaron a dar la vuelta al mundo, que pasaron por el sol. O sea, no importa lo absurdo que sea, pero como está supuestamente en los recuerdos, es absolutamente verdad. Ahora la pregunta es, a través de la hipnosis o de algún tipo de control mental, ¿se pueden implantar memorias falsas? La respuesta es sí, contundentemente sí. Y a veces ni siquiera tiene que venir un operador a ponerlo. Las personas pueden pasar por un momento muy difícil en su vida, por alguna cosa traumática, donde prefieren pensar que han sido secuestrados por ejemplo, a que han sido abusados, ¿no? Entonces, este tema es bastante delicado y hay que llevarlo con profunda profesionalidad, con muchísimo cuidado, y siempre que haya personas de parte de la gente que está siendo entrevistada para ver que el inductor no le está metiendo ideas, porque también es una forma de meter ideas y decir, ya ven, yo tengo el caso más interesante porque fue aducido y todo esto. En la película del Cuarto Contacto se trata precisamente de una doctora que hace este tipo de trabajos allá en Alaska, y la película es tan interesante que se retrata a la doctora real y a la doctora interpretada por esta actriz hermosa. ¿Qué pasó? Mila Jovovich. Sí, es hermosísima, me encanta. Pero ¿qué pasó? De hecho, hasta hubo demandas por parte del gobierno de Alaska porque se empezaba a salir de control durante la filmación. Se empezó a creer el run de que la doctora sí estaba atendiendo gente con esa problemática, pero no había sido así. Entonces, el Cuarto Contacto, los casos nunca pasaron. Fueron pasaron. En la televisión. Y ha habido casos también como el caso de la familia McPherson, donde están celebrando un cumpleaños, tienen una cámara de video, y con esa cámara de video, después de que se interrumpe la fiesta de cumpleaños, ahora están viviendo una pesadilla porque están siendo abducidos por extraterrestres. Finalmente, allí en la misma película dice que es una ficción, pero hubo colegas que la sacaron como verdadera. Como verdadera. Creo que ya el último caso más también interesante, que es el de Walton Travis, de un leñador que es abducido, aparece en la carretera, semidesnudo, con sed, y después de 3 días de haber sido desaparecido, a la hora de la regresión,
Él recuerda que fue llevado a una nave, que fue experimentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de una manera horripilante, como si hubiera sido martirizado, ¿no? Así que en la Santa Inquisición, algo así. Uh-huh. Tal es que después la gente todavía este caso lo da por hecho. ¿Les hago spoiler o no? Ya sé. Dinos, César. Es buen rostro, lo va a spoilear. Resulta que al final esta gente se lleva un premio a la mejor historia de ficción. Aparecen en los periódicos ganadores de un premio donde su historia es la vencedora. Así que se trataba de una historia inventada para ganar un premio. Y tan ganó que hasta la gente pensó que había sido real. O sea, wow. El caso de Walton Travis. Sí, muy famoso caso. Ahora, déjame te pregunto, ¿habías escuchado acerca de la abducción de Pascagoula? Claro, es un caso famosísimo. ¿Qué opinas? Dime tu opinión. Mira, ya a estas alturas ya tengo mis dudas al respecto, ¿sí? Okay. Pero me queda tan lejos en el tiempo y en la geografía que me es difícil pensar que podría yo, no sé, entrevistar de primera mano a algún testigo de aquella época. Pero el caso es interesante porque parece como caso de monstruos, de misterio. Sí. Se me hace que ya murieron, los Calvin y Charlie, se me hace que ya murieron. Fue en el 60 y tantos, ¿no? Sí, hace ya tiempo de eso. Lo que me llama mucho la atención, al parecer una persona que participó en el proyecto Blue Book. Blue Book. Sí, se interesó en el caso y los empezó a investigar. Cuando ellos alegan haber visto esta nave y ver estos seres extraños bajar de esa nave, porque ellos lo describen como con manos con pinza, como pinza de cangrejo. Sí. Ellos llegan a la estación de policía súper asustados. Ahí pensaron que ellos estaban inventando todo eso y les dejan a propósito una grabadora escondida. Y mientras los separan a los dos para interrogarlos, para saber cuál era el testimonio de cada uno, están juntos y se escucha en la grabación donde ellos siguen hablando del tema y están súper asustados. Se me olvidaron los nombres de las personas que salen en el documental, pero es un policía y dice, yo no había visto nunca a dos personas con tanto terror en sus caras, llegando pues ahora sí que no a poner denuncias, sino que llegaron muy asustados. Esa fue una parte que el policía da el testimonio. Cuando les hacen la prueba del polígrafo, igual por separados, o sea, los hombres parecían aterradísimos y hubo un parte médico que dijo, no es posible bajo hipnosis hacer fake, ¿cómo se dice? Fingir estar en tal estado de terror, dice, porque eso no se puede fingir de esa manera. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese documental y, o sea, dije, wow, o sea, si esto es real, o sea, es súper sacado de la ciencia ficción, porque estos seres que bajan y que tocan físicamente a uno de ellos, incluso lo meten a la nave y esta persona dice que era como un ojo gigante que lo observaba, o sea, se me hace algo súper fantasioso y difícil de creer, pero te digo, el documental está muy bien hecho y hay muchos muy bien hecho reportes. Muy bien hecho para favorecerlo. Sí, para hacer creer a la persona que lo está viendo, wow, o sea, realmente eso existe. E incluso pasaron muchos años. Uno de ellos escribió un libro, me parece, y al otro
siempre sostuvo supuestamente su versión. Sí. Después entrevistan al hijo y el hijo comenta lo mismo. Entonces te digo, sí son controversiales. No es que yo crea todo lo que veo, al contrario, o sea, entre más cosas veo, más dudas tengo. Pero te lo pregunto porque pues tú más eres el experto en estos temas. Gracias. Aquí hay muchos detalles. Mira, la parapsicología, por ejemplo, uno de sus campos es la experiencia cercana a la muerte, pasando por la percepción extrasensorial, o sea, la PES y la PK, ¿no? La psicoquinesis. Entonces, ahí son 3 campos de estudio. Vámonos ahorita al tema de la experiencia cercana a la muerte, donde tiene unos paralelismos con la abducción. Esto es, ya ves que en la experiencia cercana a la muerte viene el óbito, la experiencia fuera del cuerpo, la luz, el túnel, el encuentro con una entidad divina y el regreso y decepción. Y después de todo esto, aparentemente algunos de ellos regresan con alguna facultad o poderes, ¿no? A través de estas experiencias cercanas a la muerte, se pretendía encontrar una respuesta a ver si había vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces, estas experiencias rayaban con que pareciera que sí, porque si no, como ¿quién era esa divinidad? Desafortunadamente, pues aquí intervenía mucho el conocimiento de cada persona, su propia idiosincrasia y todo esto, de tal manera que si alguien creía en Jesucristo, aparecía Jesucristo, si alguien creía en Buda, aparecía Buda, o sea, no era como que algo universal. Krishna. Hablábamos al principio de eso en la ciencia. ¿Y qué pasa? De repente ahora esas experiencias cercanas a la muerte y también experiencias del cuerpo que, ¿cómo se llama? Que te queda el cuerpo rígido. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Bueno, pues crean esa especie de paralelismo donde no te puedes mover, luego sientes que alguien extraño te ve, luego subes a la nave, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos dando cuenta que dentro de los arquetipos del ser humano en su mente existen este tipo de proyecciones que van a resultar similares, aunque cada quien le va a dar su toque dependiendo de la formación que hayan tenido, de la educación que hayan tenido. Así que, pues de repente todo esto empieza a decaer, el tema de las abducciones, de las regresiones, porque tú decías que decían lo mismo. Entonces se pregunta uno, ¿entonces no pueden mentir? Sí pueden mentir. Esto es porque mucha gente me dice, oye, buen rostro, y si me hipnotizo, entonces quiere decir que me vas a sacar la verdad. O sea, mucha gente teme eso, que vaya a estar como un detector de mentiras. No funciona así. Si uno es un mentiroso patológico, seguirá mintiendo. Por eso, gente como Sixto Paz puede pasar el polígrafo, gente que dice que ha tenido una experiencia, pero es un mentiroso o está convencido de todo su historia, va a pasar el polígrafo y va a pasar también las regresiones. Así que también tiene que ver mucho con la interpretación de los expertos y por lo tanto tenemos que recurrir a tener el objeto o la evidencia para confirmar. Y ya es que ha habido casos como los que recogió el doctor Layar, que él se dedicaba a estudiar la abducción, pero aparte encontraba en el cuerpo de las personas algún tipo de dispositivos, de chips implantados en el cuerpo, y este era lo maravilloso de ese caso del doctor Layar, que él podía saber si habían sido abducidos e incluso si estaban siendo monitorizadas estas personas a través de esos chips, y fue algo impresionante para la época en que sucedió todo esto, porque el doctor sacaba estos supuestos chips. No sé si lo conocías este caso o este doctor. No, fíjate que no lo conocía. ¿Cómo dices que se llama? Dr. Layar. Acaba de ser hace como 5 años y fue muy importante dentro del tema de la abducción. Yo lo conocí en Acapulco y es que aquí tengo que reconocer que gracias a Jaime Maussan yo me internacionalicé, empecé a conocer mucha gente de Estados Unidos, de Alemania, como a JJ Benítez. De veras, ay, me encanta El caballo de Troya. Fue uno, híjole, es un libro que, bueno, cuando lo leí dije, Dios del cielo, ¿qué es esto? O sea,
fue cuando me dio mucha más curiosidad de todos estos temas misteriosos, Tenemos, inexplicables. No. tenemos tiempo de hacer un crossover donde me cruzo con un caso de JJ. ¿Te gustaría? Sí, claro. En el año 2000 soy comisionado y me integro a la producción de Canal Infinito y se me da un programa en el que soy el titular, se llama Fuera de Ruta y vamos a Valladolid, allá por donde vive nuestro querido documentalista. Sí, saludos al documentalista. Bueno, a todos los muchachos de la Sociedad de lo Inexplicable. Entonces me encuentro con un chico que se llama Pascual. Pascual nos va a enseñar algunas cosas de Valladolid. Valladolid fue la capital de Yucatán durante un tiempo, después ya fue Mérida. Y ahí hay una serie de extraordinarias historias que tienen que ver con mayas. En el 74, el caso de Ricky B es un caso de JJ Benítez. ¿Sí? O sea, ¿De quién? Ricky de JJ Benítez. Okay. Ricky, o sea, estos entidades se les llama, tienen un nombre y a ver, ahorita me acuerdo del nombre porque son entidades que toman el cuerpo de las personas y la persona renuncia a su cuerpo, o sea, su conciencia se esfuma y entra la conciencia del extraterrestre. Y hay muchísimos casos. Si quieren verlos más, síganme en mis redes sociales y ahí tengo varios casos de estas entidades y de personas que en algún momento dijeron, yo ya no quiero vivir en este planeta y están a punto de suicidarse, llega la entidad, toma su cuerpo y vive, ¿no? Hay una serie de casos documentados al respecto. Entonces, prácticamente en el Ricky B, sucede que la protagonista se llama, o le dicen la gringa. Ella va en un autobús, y en una cuneta, y en una curva con cuneta, se sale el autobús y ¡pum! Hay un accidente, mueren varias personas, de repente están las patrullas, las ambulancias, ya nadie se da cuenta por la premura de todo esto, que hay mucha luz, o sea, ocurre en la madrugada, pero todos están trabajando como si fuera de día porque pueden ver bien. Explica Pascual. Yo tomo el relato de Pascual, me dice, y estábamos trabajando, yo iba en ese autobús, me estaba explicando, y efectivamente la gringa había muerto y tenía un hematoma en la pierna. Un hematoma es un chingazo, ¿cómo? No, un golpe. Un moretón, un golpe. Un golpe fuerte, ¿no? Y le queda en la pierna. Pero resulta que más adelante JJ Benítez en España conoce a la gringa. La reconocen también por el hematoma, le quedó la señal. Y entonces, ¿tú quién eres? No, pues soy Ricky B, que soy una entidad que viene de otro planeta y que se implantó en este cuerpo que ya había trascendido. Y esto explica, está padre esta teoría, casi nadie la retoma dentro del contactismo, pero se supone que muchos contactados, muchas entidades estarían en el cuerpo de varias personas y que desde ahí trabajarían dando mensajes a la humanidad. Esto me hace más sentido que recorrer millones de kilómetros. En el caso de, otro paréntesis rápido, en el caso porque me encanta, de María Orsic, que recibía información de otra constelación, que fue la que recibió la información para hacer los primeros platillos voladores nazis. Entonces, había este tipo de cosas. Por lo que decía JJ Benítez no era tan descabellado, y además a mí me lo estaba platicando Pascual desde su perspectiva, desde que él iba en el autobús, desde que él vio a la gringa, pero había otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo la gringa allí? O sea, ¿qué es lo que había ido a buscar? ¿A dónde iba? Resulta que aquí ya entra con nombres un patrullero que se llama Pastor Camino. Yo pensaba que era como que un pastor de iglesia, no, así se llama, Pastor Camino, era el patrullero, y se empezaron a deducir a qué iba la gringa. Por las pláticas que ella estaba haciendo, estaba buscando a un Shmen. Un Shmen es como chamán, pero maya. Este Shmen sí fue localizado por el Pastor Camino, pero para llegar a él, porque no hablaba castellano,
hablaba maya. Allá en Mérida se acostumbra a que mucha gente sí habla las dos lenguas. Se entrevistan primero para dar con uno de sus hijos. El hijo tenía más de 90 años. O sea, el papá tenía que tener 110, 115 años, por lo menos, para encontrarlo. Y se supone que estaba vivo. Por lo tanto, la gringa lo que iba a buscar era parte de ese secreto, tal vez, para trascender mucho más tiempo. Entonces, si el hijo tenía 90 años, ¿cuántos años debería tener el padre? El papá. Y esta era la búsqueda que estaba haciendo la gringa del caso de Ricky B. No he leído el libro, así que desconozco sé que trata sobre esta persona. Eso no me queda duda. Lo que no sé es si va por este camino, si entra el pastor Camino, si entra Pascual, pero cuando me lo cuenta Pascual desde su perspectiva, su historia y su vivencia, yo sé que este JJ Benítez obviamente tiende a inventar, porque eso hacemos los escritores de ciencia ficción. Sí, al final y al cabo, ¿no? Si no, ¿cómo haces atractiva una historia? Ya ves que finalmente hasta fue demandado por la editorial Urantia. Ok. JJ Benítez no sabía. Porque el libro de Urantia es el que explica toda la vida de Jesús, de la que habla este JJ Benítez en el libro. Y se fusiló las páginas completas, o sea, ni siquiera les hizo así como que un buen copy. O quitarle ahí algo para medio maquillarle, ¿no? Fue copy-paste, bueno, quizás no lo sabían eso también, pero los primeros libros de El caballo de Troya fueron tomados del libro de Urantia, que muy poca gente conoce y muy poca gente ha leído porque es pesado. Don Pedro Ferriz me platicó que sí se lo tuvo que leer en alguna ocasión. Me dijo, buen rostro, léete ese. No, Master, ahorita no, quizás hasta el ratito. Algún día tal vez lo lea porque pues es parte de toda esta cosmogonía. Porque aparte de la vida de Jesús, hay información extraordinaria. Y debo decirte que este libro se obtuvo a través de un medium en Chicago, que fue ahora sí que el canal para obtener toda esa información a través de un psiquiatra que utilizó la hipnosis para obtener todos estos mensajes. Así que nos hemos involucrado una vez más con el tema de la hipnosis, el control mental, la manipulación extraterrestre y todo este tipo de cosas que nos pueden llevar a muchas conspiraciones. Sí, oye César, me llama la atención. A ver, cuando tú dices la entidad, ¿tú cómo definirías entidad? ¿Es un ser alien de otro planeta, un espíritu o algo que está en otro plano? ¿Cómo definirías tú como César Buenrostro el comunicólogo? En realidad, la entidad me da a mí la versatilidad de que pueden entrar todas estas concepciones, porque regularmente uno o mis compañeros dicen el extraterrestre, el alien o el marciano, ¿no? Tan mal estar que el marciano. Entonces yo con decir entidad, yo estoy hablando de que es algo que tiene conciencia, primero que nada, que es algo que tiene conciencia y que está interactuando con nosotros. Y puede ser desde una entidad extraterrestre, ultraterrestre, intraterrestre o seres de luz, incluyendo los famosos duendes, que son también mi tema de pasión. Así que por eso cuando yo utilizo la palabra entidad es porque así ya tengo más apertura de que sean más cosas. De diferentes, ok, muy bien. Yo voy a poder asumir que son de algo. Si ya sé que tengo que decir extraterrestre, ya te digo, el ser extraterrestre, o el venusino, o el marciano, o el duende, pero mientras no tenga yo como que concreto el origen de esta entidad, seguirá siendo entidad. ¿Sabes? Hay una doctora con PhD, se llama Rita Lewis. Yo tuve el placer de entrevistarla. Ella fue al Instituto Psíquico de Berkeley y ella tiene un libro y ella clasifica, ella nace con esta percepción extrasensorial. Ella platica muchas de sus vivencias, me las platicó a mí y las platica en el libro.
y ella, de las entidades, ella clasifica 4. Ella dice que hay, o sea, como que en rango de 1 a 5, siendo el 5 las entidades demoníacas o entidades que roban tu energía o entidades que te van, parásitos, exacto. El número 1 son diferentes tipos de energías. Puede ser energía residual, una entidad que tú tengas en tu casa que sea residual, que no interactúe, que a lo mejor no va a tener conciencia, que es como un holograma que siempre va a estar ahí, y así los va clasificando. ¿Perdón? Tipo egrégora. Ándale. Y fíjate, ella platica miles de historias, súper interesante. Me llama la atención ella cómo los clasifica, y porque pues te digo, ella va y estudia, o sea, ella no nada más nace con esa percepción extrasensorial, sino que ella va y estudia más a fondo estos temas. Mi hijo, para que tú sepas, mi hijo mayor tiene percepción extrasensorial. Lo heredó de mi abuela. Entonces yo crecí con miles de historias que mi abuelita veía, sentía, y mi hijo pues le toca. Entonces, porque hablábamos de todo este tipo de abducciones, de regresiones que son muy interesantes. Yo te quería preguntar, ¿tú has experimentado algún fenómeno que hayas visto, que te hayan contactado? Por el lado paranormal, ¿has experimentado algo que tú no hayas tenido la explicación, que digas, caray, aquí pasó algo raro? Por supuesto, el que no tenga la explicación no quiere decir que por algún momento no la vaya a tener. Una anécdota de este tipo, casi no la he contado, pero ya ahorita que ya tengo más invitaciones, afortunadamente decidí tener un ciclo nuevo. Me integra el documentalista con ustedes, y más los que Padrísimo. ya traía, no hombre, o sea, estoy ahorita retomando otro aire dentro de la investigación, y eso pues me da muchísimo gusto. Y sabes que me da gusto que me hayan aceptado también con mucho gusto acá en el grupo de la sociedad. Ay, sí, es que todos son bien lindos, la verdad. Sí. Menos el flaco, ya se le pasa de chismoso. Bueno, Genaro, un saludo especial. Él fue por él, y yo conozco a todos los de la Sociedad de lo Inexplicable. Fue por él. Es que cada quien tiene trabajo, ¿no? Y él es una persona que contacta, que anima, que mueve el grupo, y eso está bien, porque de repente se llena de gente apática y nadie. Yo ahorita dije, vamos a hacerlo, y ahora necesito, si viven en la Ciudad de México, porque eventualmente los podcasts pueden ser en vivo y son más... simplemente toman otro tópico. Oye, César, pues mira, yo no sé si tú sepas, pero va a haber un tour el año que entra. A mí el documentalista me envió la información, y los vuelos salen de Ciudad de México. Igual a lo mejor podríamos ponernos de acuerdo y nosotros llegar un día antes y nos podemos ver allá, pero luego si quieres lo platicamos. Eso va a ser en agosto. Perfecto. Si vienes con tiempo, te llevo a varios lados. ¿De veras? Sí. De las muñecas. A todo el mundo le encanta. En Xochimilco, sí. Pues un saludo a Rey. Rey vive allá, en Xochimilco. ¿Sí? No, me encanta Xochimilco. Yo soy de Iztapalapa. Lo mío es el Cerro de la Estrella y la Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo. Ay. Ahí voy mucho con Josué Velázquez, y él hace sus rituales. ¿Con Josué Velázquez? Sí. ¿En serio? Es mi amigo. Hemos vivido muchísimas aventuras juntos. Wow. Y yo no lo conocí cuando vivía Juan Ramón, lo conocí posteriormente. Después. Yo lo tuve que buscar y dar a conocer su rostro. Yo soy el que di a conocer el rostro de Josué Velázquez, e incluso ese encuentro que se dio con Dross, ¿lo programaste? Yo lo programé, yo lo provoqué. Sí, no me digas eso. Sí. Hemos hecho algo de historia en este. Tengo que ir a Ciudad de México, tengo que ir. No, si vienes, cuenta con que te voy a andar trayendo por los lugares más emocionantes
Sí, qué Me padre, encanta mi sí. Ciudad de México, Ay, me tiene encanta a mí leyendas, también la Ciudad de México. historias. Acá das un paso, ya te encuentras, por ejemplo, en Donceles, te encuentras el Teatro Furfú de la tigresa que tiene demonios en los En pasillos, serio. ¿no? En el Ah, lobby. creo que sí he visto por ahí algún video acerca de eso. Debe ser mío. Ay, no es cierto. Es que Probablemente. me prestaban el teatro, me dejaban quedarme en la noche. Un día me quedé con Es- Memo Ríos ahí en la noche, la hermana de Carlos Trejo, Normita Trejo, y nos quedamos un día investigando. Sí, ¿Y Normita les Trejo ya pasaron falleció. cosas? Pues hay cosas interesantes en los videos. Sí. Hay Oye, uno, a ver, no, sí, adelante, adelante. hay uno donde se ve como que está el sillón y como que algo llega y se sienta. Y algunas Sí. otras cosas. Pero, ¿en qué quieres que continúe donde nos quedamos? O? Sí, no, o sea, dijiste que íbamos a continuar con la misma línea Así de es, estos temas para no extraterrestres y todo eso. Hay una abducciones, sí. abducciones, hay una parte dentro del tema de los extraterrestres que se ha mezclado con el New Age y todas estas cosas, donde pues de repente la gente empieza a hacer que las meditaciones y los contactos a través de las meditaciones, lo cual para mí, pues, si bien es interesante, te metes en un estado de conciencia donde eres altamente sugestionable. Así que puede ser que lo que estés sintiendo no esté pasando verdaderamente. ¿Crees que puede ser producto de en tu Sí, psique lo puedas sí, crear? sí, sí. Ok. Casualmente este tipo de contactos vienen después de una meditación. Casualmente la vista de los fantasmas es a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente está más metida en el sueño que metida en estar en vigilia, bueno, sí, despierto. Este caso es interesante. Bueno, yo, como te decía, empecé a tomar talleres, cursos de espiritismo, control mental, el método Silva, varias cosas para involucrarme y empezar a conocer, y desde la práctica conocer todo esto. Entonces, un día el maestro Chucadejo, bueno, mi maestro de control mental, eh, nos dio lo que él llamaba nuestro mantra personal. Los mantras, si sabes que son palabras del sánscrito, ¿no? Un tare ture jora sidi ata sidi sora. Esa es la tara verde, por ejemplo. Un tare ture soja. O sea, son los que hacen los monjes tibetanos para hacer peticiones al universo. Okay. Eso se llaman mantras. Y dentro de todo, la manera en cómo lo pronuncias, te va creando una vibración que es la que te Una conecta, una frecuencia, ¿verdad? frecuencia Cuando haces diferente. sí. Entonces se supone que dentro de todo esto nosotros tenemos o nos movemos en una frecuencia personal, cada quien. Y esa frecuencia personal hace eco en nuestra mente y en nuestro oído. De tal manera que si nosotros escuchamos ese ruido, atendemos como si nos llamaran por nuestro nombre. ¿Sí? Entonces, en la clase, entre otras cosas, está padrísima el taller, era de que íbamos a obtener nuestro mantra personal. Entonces ya empieza a hacer los mantras el maestro y varios. Entonces Sí. llega el momento en que hay una palabra, una frase, tal vez que él nunca dijo, pero que quedó en tu cabeza. Y dices, ese es mi mantra personal. Y nadie más que tú lo conoce. Solamente tú. Nadie más. Y hasta ahí pues, ya me fui yo con supuestamente mi mantra. Ya, con tu mantra. Ya mi nombre personal y toda la cosa. Dice que los extraterrestres también se mueven en esas dimensiones y que pueden saber tu nombre porque en tu aura, tu cuerpo áurico, ven esa vibración. Entonces pueden deducir, se llama fulano, porque prácticamente lo traes en ahí, ¿no? Aquí. Para la gente que cree en la reencarnación, esto tiene algo de sentido, porque obviamente a través de cada reencarnación no te puedes llamar Judith todas las veces. A veces fuiste hombre, mujer, entonces no puedes llamarte Judith, ¿no? O César. Entonces, sí, pero tu alma, tu espíritu, en este caso, perdón, sí tiene un nombre personal. Okay. Bueno, el caso es que estábamos haciendo una meditación para entrar con contacto. Como te digo, puede ser sugestión porque pues ahí, pero lo que pasa en este momento es sumamente raro. Yo estaba impartiendo el taller y de repente hay una persona que no estaba dentro de mi grupo, pero él se hacía pasar, él decía que era medium y empieza también a meditar y se empieza todo el mundo a obtener
su mantra. Su mantra. Me dice, espérense, aquí hay alguien que reacciona al nombre de tal. Yo en la vida, o sea, no das tu nombre personal así, nadie lo sabe. Y entonces, dijo tu nombre, César. Entre tantas coincidencias, ¿cómo me llamó por mi nombre? Y entonces, a mí me sorprendió porque dije, ay, ¿cómo vas a ver mi nombre, no? Pues y sí. Dijo, pero ustedes no creen y no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué no nos vemos? Y entonces ahí fue que se hizo una excursión para conocerlos, pero pues eso ya es más largo y ya lo contaré en otra ocasión, pero era ya... En la segunda parte. En la segunda parte, porque sí hay consecuencias de todo esto. Y cuando me preguntan, ¿te ha pasado algo así? Pues sí, tengo esta experiencia. No la cuento mucho porque pues no tengo manera de confirmarla bien. En algún momento puede parecer una historia que me pude haber inventado, porque así puede ser. Y está bien, lo comprendo. Pero en ese entonces tenía yo mi grupo y había como 6 personas que también fueron testigos de que, ¿cómo? Porque además les empezó a llamar por su nombre armónico, se llama su nombre armónico a todos los demás. De veras. Y es cuando le pregunto, ¿y cómo sabes? Yo no sabía, ¿no? ¿Cómo sabes el nombre armónico de él, de ella? Todos, dice, reaccionamos a nuestra aura. Yo, ok. Eso fue entonces algo que yo no me he explicado cómo le hizo. O sea, igual el mío a lo mejor por ahí lo dedujo, pero los demás, y dijeron, sí, es mi nombre. Pues armónico. sí. Mira, César, o sea, mi opinión es, lo que para ti puede ser realidad o verdad, no puede serlo para mí. O sea, yo te digo, a mí me han pasado cosas. Yo siempre me he interesado por estos temas. Cuando yo empecé el podcast, yo quería escribir un libro, quiero escribirlo, pero empecé a hacer, como ya tenía historias escritas, se me ocurrió empezar a grabar. Se me ocurre ir a lugares embrujados, a tours de cementerios en la noche, y pues no mido yo las consecuencias. Nunca me imaginé que me fuera a pasar algo. Nunca en la vida pensé que me afectaría o que alguna mala energía o vibra se pegara y se viniera a mi casa. O sea, jamás me pasó por la mente, y me empezaron a pasar muchas cosas. Pero para mí fue una realidad, porque ya después me enteré que a mi esposo también le pasaron, y fueron muchas cositas que con los meses me doy cuenta y digo, caray, pues más evidencia de que mi esposo sintió, mi esposo vio aquí y allá. Entonces quiere decir que algo sí yo atraje, ¿verdad? Para mí esa es la realidad. Para mí es verdad porque yo lo sentí, yo lo experimenté. A mí me pasó la parálisis del sueño y yo veo esa masa negra, entonces, pero igual, o sea, para mí es la verdad, para mí es una realidad, pero puede no serla para ti o para otras personas. Entonces, vivíamos en universos que de repente se juntan todos y ahí estamos todos armoniosos, pero cada quien como que tiene su propio universo. Así es. Entonces, por eso era mi pregunta hacia ti, o sea, si te había pasado algo paranormal, algo que tú dijeras, aquí hay algo que no puedo explicar y que pues me hace creer en cierta forma. Ya lo remataremos después porque hay varias cosas que luego pues pueden tener sentido. Entonces ya lo platicaré, porque sí va a ser platicarte de qué pasó durante esa cita. ¿Los vimos? ¿No los vimos? Quedan muchas cosas en el aire, ¿no? En el aire. La verdadera cuestión. Sí, la verdadera cuestión. Bueno, entonces, para mis seguidores y tus seguidores, pues vamos a tener que hacer una segunda parte. Hay demasiada información y es muy interesante. César, dinos tus redes sociales para que la gente vaya y busque tu contenido, tu trabajo. No las dijimos en un principio. Las voy a poner en la descripción. Claro que sí, César Buenrostro, comunicólogo, me encuentran así en todos lados.
en Instagram, en X, en Facebook y en TikTok, y sobre todo en YouTube, que es donde me muevo un poco más. Y ahí pues van a encontrar casos que ya están resueltos, algunas visitas, lugares misteriosos, eh, cosas que ya he hecho a lo largo de 30 años de estar aquí, así que De creo que trayectoria. soy de los últimos clásicos que quedan en ese tema, ya Híjole. pocos de esta generación. Sí, oye, no, qué padre, César. Híjole, me dio muchísimo gusto tenerte en Crónicas de lo Inexplicable. Vayan y chequen el contenido de César Buenrostro Comunicólogo en YouTube y en todas las redes sociales para que vean pues su trayectoria, el contenido, todo lo que él investiga y hace. Tengo ¿Perdón? los libros que tengo, también Coméntalos. se los puedo enviar a cualquier lado de México y Estados Unidos, es básicamente donde más o menos trabajo, entonces los libros allí están, algunos son como este que está acá atrás, el libro de Nod, que es de vampiros, y acá por acá tengo una serie de tarots. La gente me dice, si no crees, ¿por qué los tienes? Pues porque me gusta, y además he llegado a mis conclusiones porque he leído, no porque es una posición, dice la gente, es que es una posición sencilla, no te creas, o sea, ser el escéptico en los programas de debate no es tan sencillo, tiene que llevar las bases Sustentables. para poder desmontar las bases, que los invito a que me vean a través del canal 3.3 en la Ciudad de México o Maussan Televisión los viernes a las 11 de la noche, tiempo de México. No voy todos los viernes, voy un viernes sí y un viernes no por lo regular, así que ahí pueden ver, pero el programa me parece que es interesante. Y te agradezco Sí. mucho la invitación, me la pasé increíble, eres una muy buena conversadora, aparte de que pues moderas allí en la ciudad, me encanta y muchísimas gracias por hacerme caso. No, pues gracias a ti, César, una vez más, muy, muy agradecida y fue un placer tenerte aquí. Amigos, seguidores de Crónicas de lo Inexplicable, si les gustó el contenido, vayan y hagan sus comentarios, pongan su calificación y sigan a César Buenrostro, comunicólogo, en su canal de YouTube. Se van a encontrar con información muy interesante. Les mando bendiciones a todos y los veo en el próximo episodio con más historias inexplicables.